Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que créanme, les va a dejar con la boca abierta. Como ya leyeron en el título, y probablemente ya estén ansiosos por saberlo, hoy vamos a hablar sobre la noticia que sacudió el mundo del espectáculo el 2 de septiembre de 2025. Y sí, estoy hablando de la impactante noticia de Özge Serkan. Para los que son nuevos en el canal, o simplemente no están muy familiarizados con el mundo de las celebridades turcas, Özge y Serkan son, o más bien, eran, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Eran como la pareja perfecta, la envidia de todos. Guapos, talentosos, exitosos y lo más importante, parecían estar locamente enamorados. Llevaban años juntos, protagonizaron varias series exitosas, y parecían destinados a envejecer juntos. Pero el destino, como ya sabemos, es impredecible. Hoy vamos a sumergirnos en lo que pasó, vamos a analizar los detalles, las posibles razones detrás de esta impactante noticia, y por supuesto, vamos a especular un poco, porque a quien no le gusta un buen chisme, ¿verdad? Pero antes de empezar a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido, si disfrutan de mis vídeos, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y por supuesto, denle un buen like al vídeo si les gusta lo que escuchan. Eso también es muy importante. Ahora sí, vamos al grano. El 2 de septiembre de 2025, el mundo se paralizó. Los titulares de todos los medios, desde los más serios hasta los de farándula, anunciaban la misma impactante noticia: Özge y Serkan se separan. Adiós al cuento de hadas. Adiós a las fotos en Instagram, a los románticos mensajes, a las miradas cómplices. Todo de la noche a la mañana se esfumó. La noticia, obviamente, fue un shock. Nadie, absolutamente nadie, se lo esperaba. Los fans que adoraban a la pareja estaban desconsolados. Las redes sociales explotaron con mensajes de tristeza, de incredulidad, y por supuesto con todo tipo de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Qué había roto esa aparentemente inquebrantable unión? Inicialmente la información era escasa. Ambos, tanto Özge como Serkan, emitieron comunicados muy formales y escuetos. Hablaban de diferencias irreconciliables y pedían respeto a su privacidad durante este difícil momento. Claro, como si fuera fácil respetar la privacidad cuando tu vida personal se convierte en noticia de primera plana. Pero, obviamente, las palabras de un comunicado no son suficientes para saciar la curiosidad del público. Y los medios, como siempre, comenzaron a investigar. A buscar fuentes, a analizar cada movimiento de los protagonistas. Y poco a poco la verdad, o al menos, lo que se suponía que era la verdad, comenzó a salir a la luz. *** el contexto: Özge y Serkan, el ícono del amor en Turquía ***. Para entender el impacto de esta separación, debemos recordar la magnitud de la fama de Özge y Serkan. Eran más que simples actores, eran ídolos, símbolos de romance y éxito. Sus carreras estaban entrelazadas. Se conocieron en el set de una serie que los catapultó a la fama, y desde entonces, su relación fue un espectáculo en sí misma. Özge, conocida por su versatilidad y elegancia, era una actriz aclamada por la crítica y amada por el público. Su sonrisa era contagiosa, y su presencia en la pantalla irradiaba calidez. Serkan, con su carisma y atractivo físico, era el galán por excelencia. Su mirada profunda y su talento innato lo convirtieron en uno de los actores más codiciados de Turquía. Juntos formaban un dúo imbatible. Sus apariciones en eventos, sus publicaciones en redes sociales, cada gesto, cada palabra, era analizado y celebrado por sus fans. Parecían predestinados a estar juntos, una pareja perfecta que encarnaba la idea del amor ideal. Sus series eran éxitos rotundos, sus anuncios publicitarios eran memorables, y su nombre era sinónimo de glamour y perfección. ***, las primeras ondas de choque, los comunicados y el silencio ***. El 2 de septiembre de 2025, la tranquilidad se rompió. Los comunicados breves y formales, anunciando la separación, fueron la primera señal de alarma.
Diferencias irreconciliables era la frase clave, un eufemismo que ocultaba la verdadera razón detrás de la ruptura. El pedido de privacidad, aunque comprensible, parecía una quimera ante la vorágine mediática que se avecinaba. Los fans, devastados, recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza e incredulidad. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia, y las teorías y especulaciones comenzaron a proliferar. La prensa, ávida de detalles, intensificó su búsqueda de información contactando a amigos cercanos, familiares y fuentes anónimas. El silencio de Ozge y Serkan solo alimentó la especulación. Evitaron las entrevistas, cancelaron compromisos y se refugiaron en la privacidad de sus hogares. Esta actitud, aunque entendible, generó aún más curiosidad y alimentó la voracidad de los medios. *** La tormenta perfecta, rumores de infidelidad y la otra actriz ***. La primera gran bomba llegó con los rumores de infidelidad. El nombre de una actriz en particular, con quien Serkan había trabajado recientemente en una película, comenzó a sonar con fuerza. Fuentes anónimas filtraron detalles sobre cenas secretas, miradas cómplices y una química innegable en la pantalla. Los medios se lanzaron a la caza de pruebas. Fotografías borrosas, testimonios contradictorios y conjeturas alimentaron la narrativa de la traición. La actriz en cuestión, al igual que Serkan, guardó silencio, lo que solo intensificó la especulación y la presión mediática. El rumor de la infidelidad, aunque nunca fue confirmado oficialmente, se convirtió en la narrativa dominante. Los fans se sintieron traicionados y la imagen de Serkan, hasta entonces impecable, se vio empañada por la sospecha. La opinión pública se dividió y la guerra en las redes sociales se intensificó. ***, la presión mediática, el precio de la fama ***. Además de la infidelidad, otra de las teorías más plausibles era la presión mediática. La fama, aunque puede traer consigo grandes beneficios, también tiene un lado oscuro. La falta de privacidad, la constante exposición a los medios, la especulación sobre sus vidas, el tener que mantener una imagen perfecta, pueden ser factores desgastantes para cualquier relación, incluso las más sólidas. Ozge y Serkan, al ser figuras públicas de renombre, estaban constantemente bajo el escrutinio de los medios. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado. La presión para mantener la perfección, para satisfacer las expectativas de los fans y los medios, pudo haber erosionado su relación, hasta el punto de que ya no fuera sostenible. La falta de tiempo para sí mismos, la imposibilidad de llevar una vida normal, la necesidad de estar siempre encendidos, pudo haber generado un desgaste emocional que eventualmente los llevó a la ruptura. La fama, en este caso, se convirtió en un enemigo silencioso, minando los cimientos de su amor. ***, el desamor, se acabó el amor ***. Otra de las posibilidades, aunque dolorosa, era que simplemente se hubieran desenamorado. El amor a veces se transforma, cambia o se desvanece. Las personas evolucionan, sus intereses y necesidades cambian, y lo que un día fue perfecto, al día siguiente puede dejar de serlo. Esta posibilidad, aunque menos dramática que la infidelidad, es una realidad que todos hemos experimentado, o experimentaremos, en algún momento de nuestras vidas. El amor a veces se acaba y aunque duela, es importante aceptarlo y seguir adelante. En el caso de Ozge y Serkan, es posible que el amor que los unió durante años haya evolucionado. Es posible que hayan tomado caminos diferentes, que sus objetivos y aspiraciones ya no fueran compatibles. Y aunque la separación fuera dolorosa, era la única opción viable para ambos. ***, el después, caminos separados y la reconstrucción ***. Después de la separación, Ozge y Serkan tomaron caminos separados. La recuperación fue un proceso largo y doloroso, pero ambos demostraron ser personas resilientes y fuertes. Ozge, con la profesionalidad que la caracterizaba, se refugió en su trabajo. Volvió a protagonizar series y películas, demostrando su talento y dedicación. Se mantuvo alejada de los focos mediáticos, y se enfocó en su carrera y en su bienestar personal. Con el tiempo encontró la felicidad y logró rehacer su vida. Serkan, por su parte, se mantuvo más distante de los medios. Necesitó tiempo para sanar, para reflexionar sobre lo que había pasado. Se refugió en sus amigos y familiares, y se dedicó a cuidar de sí mismo. Con el tiempo también encontró la felicidad y logró rehacer su vida.
Asterisco asterisco las lecciones, la fama, el amor y la vida asterisco asterisco. La historia de Ozge y Serkan nos dejó importantes lecciones sobre la vida, el amor y la fama. Asterisco 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 la fama no es sinónimo de felicidad asterisco asterisco ser famoso no garantiza la felicidad. La presión mediática, la falta de privacidad y la constante exposición pueden ser factores desgastantes para cualquier persona, incluso las celebridades. Asterisco 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 lo que vemos en pantalla no siempre es la realidad asterisco asterisco la imagen que proyectan las celebridades en las redes sociales y en los medios no siempre refleja la realidad de sus vidas. Todos, incluso las celebridades, son personas con problemas y sentimientos. Asterisco 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 el amor, a veces, se acaba asterisco asterisco el amor puede cambiar, evolucionar o desvanecerse. Aceptar esta realidad y seguir adelante es parte del proceso de la vida. Asterisco 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 la importancia de la privacidad asterisco asterisco la privacidad es un derecho fundamental, y los medios deben respetar los límites de la personas especialmente en momentos de crisis. Asterisco 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 la resiliencia y la capacidad de superación asterisco asterisco tanto Ozge como Serkan demostraron ser personas resilientes y fuertes, capaces de superar la adversidad y rehacer sus vidas. Asterisco asterisco el legado de Ozge y Serkan, más allá del chisme asterisco asterisco. La historia de Ozge y Serkan, aunque marcada por la especulación y los rumores, también nos dejó un legado. Nos recordó que las celebridades son personas con sentimientos, que la fama no es sinónimo de felicidad y que el amor, a veces, puede ser efímero. Más allá del chisme y la farándula, la historia de Ozge y Serkan nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la presión de la fama y la importancia de la privacidad. Nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que la resiliencia y la capacidad de superación son fundamentales para navegar por ella. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué queda? Asterisco asterisco. La separación de Ozge y Serkan fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo. Generó debates, especulaciones y sobre todo, nos recordó que la vida de las celebridades, aunque glamurosa, no está exenta de dolor y sufrimiento. En última instancia, lo que queda es la lección de que la fama no es un billete a la felicidad, que el amor puede ser fugaz y que la resiliencia es clave para superar cualquier adversidad. La historia de Ozge y Serkan, a pesar de la tristeza de su final, nos deja una enseñanza valiosa, la importancia de vivir la vida con autenticidad, de proteger nuestra privacidad y de valorar el amor en todas sus formas, incluso cuando éste llega a su fin. Asterisco asterisco conclusión y despedida asterisco asterisco. Así que para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, nos adentramos en la impactante noticia de la separación de Ozge y Serkan, analizamos las posibles causas detrás de este evento, desde rumores de infidelidad hasta la presión mediática, y reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este tema. Recuerden que esto es solo mi opinión, basada en la información disponible y mi propia interpretación de los hechos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la infidelidad fue el motivo principal de la separación? ¿O creen que fue la presión mediática? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.